Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Richard Suquilanda del primero de Informática y hoy le voy a explicar un poco sobre el movimiento de los derechos humanos. El movimiento de los derechos humanos se refiere a la lucha y defensa de los derechos fundamentales a todas las personas, sin importar su raza, género, religión, origen, etnia y orientación sexual o cualquier otra característica personal. Estos derechos incluyen la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo, entre otros. Los antecedentes históricos del movimiento de los derechos humanos se remontan a diferentes momentos y conceptos a lo largo de la historia. A continuación les voy a decir dos antecedentes históricos. La Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1777. Este documento histórico proclamó que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables, incluyendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Otro ejemplo sería la Revolución Francesa, que sucedió en 1789 a 1799. Durante este periodo se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que afirmaba que todos los individuos tienen derechos naturales. Fue importante en la lucha para los derechos humanos y sirvió como inspiración para posteriores declaraciones y convenciones internacionales. A continuación, le voy a decir dos objetivos del movimiento del derecho humano. El movimiento de los derechos humanos tiene varios objetivos fundamentales que buscan promover, proteger y garantizar los derechos humanos para todas las personas. Un claro sería promover la conciencia y la educación en derechos humanos. Uno de los objetivos claves del movimiento es difundir la conciencia sobre los derechos humanos y educar a las personas sobre sus derechos y responsabilidades. Proteger y garantizar los derechos fundamentales. El movimiento trabaja para proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, a la, a la no discriminación, la libertad de expresión, el el acceso a la justicia y entre otros. El movimiento de los derechos humanos ha logrado importantes avances y logros a lo largo de la historia en la promoción y protección de los derechos fundamentales. Un ejemplo sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sucedió en 1948. La adaptación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un hito significativo. Esta declaración establece los derechos humanos básicos que deben ser respetados en todo el mundo y ha servido como punto de referencia para la elaboración de legislaciones y tratos internacionales. Otro claro ejemplo sería el avance en la igualdad de género. El movimiento de los derechos humanos ha sido fundamental en la lucha por la igualdad de género. Se han logrado avances significativos en la promoción de los derechos de las mujeres, incluyendo el acceso a la educación, la igualdad, la protección contra la violencia de género y la participación política y económica. El movimiento de los derechos humanos sigue teniendo un impacto significativo y una relevancia indiscutible en la sociedad actual. Un claro ejemplo sería la protección y promoción de los derechos fundamentales. El movimiento de los derechos humanos desempeña un papel crucial en la protección y promoción de los derechos fundamentales en todo el mundo. Otro claro ejemplo sería la mejoración de la legislación y las políticas públicas. El movimiento de los derechos humanos ha influido en la creación y mejora de legislaciones y políticos públicos en muchos países.
A través de su defensa, promoción se ha logrado avances en áreas como la igualdad de género, los derechos de los niños, la discriminación, el acceso a la justicia y muchos otros ámbitos relacionados con los derechos humanos. Respuesta a emergencias humanitarias y crisis. El movimiento de los derechos humanos también se involucra en la respuesta a emergencias humanitarias y crisis, asegurando que protejan los derechos y la dignidad de las personas afectadas. Esto implica abordar situaciones como conflictos armados, desastres naturales, desplazamientos forzados y otras situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas. A pesar de los avances logrados, el movimiento de los derechos humanos enfrenta varios desafíos en la actualidad. Un ejemplo sería la violencia de derechos humanos a nivel global. A nivel global persisten numerosas violencias de derechos humanos como la tortura, la discriminación, la detención arbitraria, la presión de la libertad de expresión y la falta de acceso a la justicia. El movimiento de los derechos humanos se enfrenta al desafío de abordar y poner fin a estas violencias, especialmente en contextos donde los gobiernos o actores poderosos no respetan los derechos fundamentales. Retroceso en la protección de los derechos humanos. En algunos países se ha observado retrocesos en la protección de los derechos humanos. Eso puede manifestarse en la adoptación de las leyes restrictivos, la erosión de las libertades civiles, la persecución de defensores de derechos humanos y la falta de rendición de cuentas por violencias. El movimiento debe hacer frente a estos retrocesos y defender los logros alcanzados. En resumen, el movimiento de los derechos humanos es una lucha global y continua para garantizar que todos los individuos gocen de los derechos fundamentales y la dignidad humana, y trabaja para erradicar las violencias y las justicias en todas las formas. Y gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.